Buenos días. Pues bueno, vamos a continuar con algunos temas. Pues desafortunadamente hubo algún inconveniente para los temas del día de hoy. El doctor Gómez, no sé todavía si nos va a poder apoyar, por lo menos para hoy, pues ya no llegó. Y bueno, yo vengo del sanatorio, tengo un paciente bien grave, así que vamos a tratar de darles esto, pues ahora sí que sin interrupciones. Bueno, los temas de hoy, de hecho, no les voy a dar el de ecocardio, que era el del doctor Gómez, vamos a dejarlo pendiente. En realidad, pues ese lo podemos acomodar sin una secuencia, pues, con los demás, ¿verdad? Afortunadamente, pues, porque les digo, mi intención era darles los 4, pero pues me pasé toda la noche con un paciente y la verdad ya no me fue posible tenerlo listo. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a ver la visión general de la circulación. Pues son conceptos básicos que ya, sinceramente, ya todos ustedes deben de conocer, ¿verdad? El hecho de que la función de la circulación, pues es atender las necesidades del organismo desde el punto de vista del transporte de nutrientes hacia los tejidos, de transportar igualmente los productos de desecho. Vamos a usar la flechita porque ahora no traje tampoco. Y conducir las hormonas, diferentes sustancias fisiológicamente activas de una parte a otra del organismo y finalmente mantener un entorno apropiado en todos los líquidos del organismo, ¿verdad? Y bueno, la velocidad con que se realiza esto va a depender de las necesidades de nutrientes de cada área en particular de la economía, específicamente aquí con el corazón, pues tenemos que la función del corazón y junto con la circulación da lugar a lo que es el gasto cardíaco y la presión arterial, lo cual condiciona pues el flujo sanguíneo necesario para cada uno de los diferentes órganos de la economía. Las características físicas de la circulación, bueno, pues se consideran la circulación sistémica, algunos dicen sistemática, pero sistémica y pulmonar. Vamos a... El sistema circulatorio, pues está formado por las arterias mayores, que son las que llevan la sangre desde el corazón hacia los diversos territorios, y la elasticidad de estas arterias es un factor muy importante que nos va a permitir dar las características al flujo periférico y nos va a permitir registrar las curvas de la presión arterial, que vamos a ver ahorita. Parte de lo que vemos en este tema es identificar las diferentes curvas de presión de las diferentes cavidades, ya sea del corazón o de las arterias periféricas o pulmonares, ¿verdad? Estos registros los utilizamos en la práctica clínica, en el laboratorio de hemodinámica, y obviamente medimos las diferentes presiones como parte de un estudio hemodinámico. Posteriormente también intervienen las arteriolas de resistencia como factor principal en la distribución del gasto cardíaco hacia los diversos territorios y fundamentalmente en el nivel de la presión arterial. La presión arterial está dada principalmente por las arterias de resistencia. Los capilares, pues son la parte terminal a través de los cuales se produce el intercambio tanto de gases como de agua y otros elementos a nivel ya tisular. Las vénulas que recogen la sangre de los capilares, que se continúan con las venas, que son las que contienen el mayor volumen de sangre y determinan la capacitancia del sistema, la capacitancia o capacidad de almacenamiento. Y la sangre, pues obviamente que es el elemento que transporta el oxígeno
y demás componentes requeridos para el correcto funcionamiento del organismo. Vamos a ver aquí ya gráficamente. Generalmente se consideran, como les decía, la circulación sistémica y la pulmonar, o circulación mayor y circulación menor, ¿verdad? La circulación menor, pues es el lado derecho del corazón, que incluye aurículo y ventrículo derechos, la arteria pulmonar, los capilares pulmonares, las venas pulmonares. Acuérdense que aquí el lado venoso es el de alta presión y el lado arterial, bueno, venoso entre comillas, ¿verdad? Se le llama arteria pulmonar, pero es sangre venosa. Y el lado con sangre arterial es de baja presión, que son las venas pulmonares, que llevan la sangre oxigenada de los pulmones hacia el lado izquierdo del corazón. En términos generales, pues sabemos que el lado venoso por lo general es el de capacitancia o baja presión a nivel sistémico, en la circulación mayor, y el lado arterial es el de presión. Y bueno, el lado arterial o la circulación mayor, pues está compuesta por el lado izquierdo del corazón, la arteria aorta, las arterias periféricas, los capilares sistémicos y el retorno venoso hacia el lado derecho del corazón. Y vamos a ver los porcentajes que requiere cada uno de estas diferentes zonas. Tenemos que el corazón le llega al 7% del gasto, las arterias contienen el 13% de la circulación total, las arteriolas y capilares el 7%, las vénulas, venas, senos venosos 64%, la circulación sistémica venosa puede contener hasta el 84% y la circulación pulmonar el 9%. El sistema o la sangre da una vuelta completa aproximadamente en un minuto en condiciones de reposo. Condiciones de actividad, en actividad intensa puede incrementarse hasta 6 vueltas por todo el sistema circulatorio en un minuto. Y bueno, aquí tenemos los diferentes territorios, algunos de los diferentes territorios, o los más importantes, que se irrigan, y cómo se hace el intercambio a nivel de los capilares pulmonares. Los capilares ya sea pulmonares o arteriales periféricos, ¿verdad? Bueno, son algunos datos que tenemos en relación con las estructuras del sistema circulatorio. La superficie en centímetros cuadrados de la aorta es de 2.5, las pequeñas arterias de 20 centímetros cuadrados, las arteriolas capilares, perdón, 40, y vean los capilares, 2.500 centímetros cuadrados. Las vénulas también son una parte muy importante, 250. Y la velocidad del flujo en la aorta es de 33 centímetros por segundo y en los capilares de 0.3 milímetros por segundo. Son datos generales que es importante conocer, ¿verdad? Aquí está otra vez la red periférica capilar, donde se hace el intercambio finalmente de nutrientes. Son los componentes de la microcirculación. Este tema, pues bueno, les recomiendo, este es del Guyton de 2021, ¿verdad? Es de donde tomé estas diapositivas. Y bueno, pues los componentes son las arteriolas, compuestas por células de músculo liso. Los capilares tienen esfínteres en su origen, después de que nacen en la arteriola, tienen esfínteres precapilares que van a ser los que, abriéndose o cerrándose, dependiendo de las circunstancias, van a permitir un mayor o menor flujo. Y finalmente las metaarteriolas, que son las que se une capilar arterial con el venoso. Y acá tenemos la estructura de la pared del capilar, en donde los aspectos más importantes son las
estas hendiduras intercelulares que están aquí arriba, donde está esta flechita. Esas hendiduras intercelulares se localizan en la unión de dos células y se considera que ahí se hace el intercambio de soluto, de líquido. Y las caveolas es donde se hace el intercambio de las sustancias que contiene el líquido intersticial. Esa es la importancia de esta diapositiva y el que conozcamos esas dos estructuras de los capilares, de la pared de los capilares. Y bueno, el intercambio a nivel capilar, ya sea, bueno, aquí es específicamente pulmonar, se va a hacer gracias a la presión hidrostática, tanto en los capilares como en el líquido intersticial. Entonces, dependiendo de los diferentes cifras de presión, se hace el intercambio de solutos y de líquido entre los capilares. Entonces, decíamos pues que el sistema, la circulación sistémica es a nivel pulmonar, el lado arterial, entre comillas, o la sangre arterial a nivel pulmonar, está en las venas pulmonares, ¿verdad? Que es un sistema de baja presión. Las venas pulmonares llevan la sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda, después al ventrículo y finalmente al sistema arterial, que es el de alta presión. El sistema venoso a nivel sistémico pues es de baja presión, sangre desoxigenada, y a nivel pulmonar es de alta presión, es la arteria pulmonar que lleva la sangre hacia los capilares pulmonares, nuevamente a recargarse de oxígeno, ¿verdad? Y bueno, estas son unas de las diferentes curvas de presión, son las curvas de presión que registramos en los estudios de cateterismo cardíaco. Entonces, esta es la curva de presión de la aorta, la primera está de arriba. Y bueno, pues tenemos que las cifras normales, más en promedio, 120 de sistólica, 75 de diastólica, 90 más o menos de presión media. Y abajo tenemos la curva del ventrículo derecho, que maneja presiones muy diferentes. Tenemos que la presión sistólica es de 25, la diastólica puede ser alrededor de 0 a 1. Y la curva de la arteria pulmonar, igualmente la presión sistólica pues va a ser de 25, la diastólica de 7 más o menos, 8, ¿verdad? Entonces, esas son las curvas que registramos en un cateterismo cardíaco a nivel de aorta y un cateterismo derecho, donde medimos la presión del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar. Se mide también la presión capilar pulmonar. Esta no necesariamente en el laboratorio de hemodinámica, esta la podemos hacer en las unidades de terapia intensiva mediante la colocación de un catéter que se denomina de Swan-Ganz o catéter balón. Tiene un balón en la punta, se introduce a través de la arteria, perdón, de la vena subclavia o de una vena del brazo. Y una vez que llegamos a la aurícula derecha, se infla el baloncito y ya el flujo solito se lo va llevando hasta la parte más distal de las arterias pulmonares. Entonces, también la presión capilar pulmonar también se llama presión de enclavamiento. Entonces, el catéter se coloca en la parte más distal. Ya ahorita vamos a ver, idealmente en la zona 3 de West, vamos a ver cuáles son estas zonas. Para hacer la medición de la porción distal, se infla otra vez el baloncito y obviamente me va a estar dando la presión distal al balón, que es la presión capilar pulmonar. En la práctica clínica, la presión capilar pulmonar en realidad es un reflejo
de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. No es que nos interese cuánto mide la presión en el capilar pulmonar. Lo que nos interesa es la presión diastólica del ventrículo izquierdo, pero como es más fácil acceder al lado venoso, metemos un catéter por vía venosa, arteria pulmonar, lo colocamos la porción más distal, inflamos el baloncito y estoy midiendo en este caso la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Se requiere de un requisito indispensable, que es, si estoy suponiendo que es el reflejo de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, no debe haber ningún problema a nivel de la válvula mitral, ¿verdad? Si hay una estenosis mitral, ya no es, esa presión ya no es reflejo de la diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, ese es un requisito indispensable. Habitualmente la utilizamos en pacientes con infarto, falla cardíaca aguda, es donde utilizamos esto. Obviamente, pues son pacientes que no tienen problemas valvulares habitualmente. Entonces, aquí está el procedimiento. Se hace la punción en la vena subclavia. Les decía, se introduce la punta del catéter hasta la aurícula derecha y se infla el baloncito. Y luego ya el balón sigue el trayecto del flujo, ya sea de este lado o del lado derecho. Entonces se introduce se hace obviamente idealmente se hace con control fluoroscópico, con rayos X. No es necesario. En la unidad de terapia intensiva, pues es poco factible que se tengan equipos de rayos X. Pero bueno, nos vamos guiando por las curvas de presión. Por eso es importante que las conozcamos, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, cuando estoy en aurícula derecha, cuando llegué al ventrículo derecho, por la curva de presión que me está dando el catéter, cuando llego a la arteria pulmonar y cuando estoy ya enclavado, cuando inflando el baloncito cambia la curva de arteria pulmonar a capilar pulmonar, pues ya estoy enclavado en la parte más distal del árbol arterial pulmonar. Bueno. Entonces, bueno, medimos las presiones pulmonares. La presión pulmonar media es de 15. Al final les pongo una tablita con las presiones. La capilar pulmonar normal es de 7. Aquí entre paréntesis les voy a decir, en un paciente infartado, que es donde más utilizamos este tipo de presiones, consideramos como adecuada hasta 18. O sea, está elevada, pero para un paciente infartado es el límite superior adecuado, no normal. Normal es 7. Pero sí es importante que lo sepan una vez, ¿verdad? La presión de la aurícula izquierda es de 2 milímetros de mercurio, en promedio, de 1 a 5. La presión capilar pulmonar, les decía, bueno, pues es 2 a 3 veces mayor que la de la aurícula izquierda. Y bueno, obviamente existe una interrelación entre las presiones intersticiales y del intersticio y de los capilares pulmonares, y eso es lo que permite que se haga el intercambio tanto de líquido como de los elementos que lleva tanto la sangre como el líquido intersticial. Hay una diferencia de presiones de +1 cuando se hace la cuenta de las diferentes presiones. Entonces esta filtración genera un flujo continuo de líquido. Esta diferencia de presiones genera un flujo continuo de líquido desde los capilares pulmonares hacia los espacios intersticiales. Y es muy importante la bomba linfática también para drenar el exceso de líquido a nivel intersticial. Aquí en el caso del paciente cardiópata con
con insuficiencia cardíaca, que es el que hace edema intersticial, edema alveolar, y en el que nos interesa frecuentemente conocer las cifras de presión capilar pulmonar. Es importante saber que en la clínica el edema pulmonar inicia primero en el lado derecho, en el pulmón derecho, y después ya se hace bilateral, y esto es básicamente debido a que el pulmón derecho tiene más drenaje linfático, tiene menos drenaje linfático el lado derecho, entonces tarda más en remover ese líquido, la bomba linfática, y es el pulmón que primero empieza a sufrir de congestión pulmonar. Entonces, bueno, les decía que la suma y resta de estas fuerzas capilar pulmonar e intersticial es la que nos da una diferencia de 1 milímetro de mercurio, que es la que produce la presión neta de filtración, y la presión negativa intersticial, pues es la que mantiene secos a los alveolos, ¿verdad? Obviamente el edema alveolar va a provocar que el intercambio gaseoso no se haga de manera adecuada, y por consecuencia el paciente empieza a tener problemas de hipoxemia. Y estas son las zonas de West. La característica de estas es la diferencia de presión alveolar y presión capilar pulmonar. Se divide el pulmón en tres, en tercios. El tercio superior es la zona 1, en donde la presión alveolar es mayor que la presión capilar, y eso provoca que no haya flujo, que los capilares en la zona superior estén colapsados. La zona 2 es la zona en medio. No son no son zonas anatómicas, ¿verdad? Son zonas que desde el punto de vista de presión. La zona 2, la presión alveolar es igual, o bueno, varía, es mayor en sístole la presión capilar que la alveolar. Entonces, durante sístole sí hay un flujo intermitente, y en diástole se invierte la presión, entonces nada más hay flujo en esa zona de manera intermitente durante la sístole. Y en la zona 3, la presión capilar es mayor que la alveolar, entonces es una zona de flujo continuo. El catéter de Swan-Ganz se supone que para que esté bien colocado, bien ubicado en el pulmón, debe estar en la zona 3. Entonces son datos fisiológicos que nos interesa saber porque en la clínica pues los utilizamos, ¿verdad? Y aquí está pues un poquito más explicativo. Ya después con calma lo leen, pero es más o menos lo que ya les dije hace un momento. Y bueno, aquí está el resumen que les comentaba. Estas son las cifras que me interesa que se aprendan. Es muy importante conocerlas. Las presiones en aurícula derecha son de 0 a 8 la presión media. Aurícula derecha no se mide sístole diástole, es una curva de ACB, las zonas A, C y B. Entonces se mide una presión media. Entonces, aurícula derecha de 0 a 8 la presión media. Ventrículo derecho, pues ese sí tiene sístole y diástole. Entonces ahí sí medimos presión sistólica. Aquí tenemos de 15 a 30, habíamos dicho que 25, pero por eso les digo que estas son las que les recomiendo que se aprendan. Obviamente, de acuerdo a las diferentes bibliografías, pues varían cuestión de 3 a 5 unidades, ¿verdad? Ventrículo derecho, 15 a 30 de sistólica, 0 a 8 de diastólica. Arteria pulmonar también tiene sístole, diástole. Las arterias tienen presión media. Entonces, arteria pulmonar, la presión sistólica de 15 a 30, la diastólica de 4 a 12 y la presión media de 10 a 22. La aurícula izquierda tampoco, aunque sí tienen sístoles las aurículas, pero bueno, se mide las ondas ACB, y
En este caso, la aurícula izquierda tiene una presión media de 1 a 10. Ventrículo izquierdo, sistólica de 90 a 140. Y la diastólica de 3 a 12. Aquí ya es un poquito más alta, ¿verdad? Dijimos que la capilar era de 7, 8. Bueno, aquí dice que hasta 12. Y esa es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo normal. ¿Qué pasa en la clínica? Bueno, ya les dije, en un paciente infartado, ¿se acabó el tiempo? No. Sí. En un paciente infartado no utilizamos esta cifra. En un paciente infartado tenemos que permitirle cierta elasticidad en cuanto al límite, y en un paciente infartado la presión capilar pulmonar o la presión diastólica del ventrículo izquierdo ideal para ese paciente, para obtener un gasto más adecuado, acordemos que está infartado, es de 18. No se hagan bolas, no los quiero confundir, simplemente decirles que a veces lo fisiológico en estados patológicos, pues no es lo ideal, ¿verdad? No es lo que buscamos. Un paciente con 12 infartado, con falla cardíaca y con 12 de presión diastólica del ventrículo izquierdo, le falta volumen. Para que se den idea, pues, para qué me sirve. Le falta volumen porque está baja la presión diastólica al izquierdo ante un paciente con falla cardíaca. Entonces necesito meterle más volumen. Para eso me sirve medir la presión diastólica en un paciente infartado. Obviamente, pues voy a medir gasto cardíaco, voy a medir resistencias periféricas, y en base a todo eso, pues voy a establecer el tratamiento más adecuado, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes en un infartado, pues es refletarlo del volumen máximo que pueda tolerar. Ya subiéndome de 18, ya empieza a haber fuga del líquido del capilar hacia el intersticio pulmonar. Empieza a haber edema pulmonar. Ya después de 25 a 30, pues ya es un paciente con edema pulmonar. Y la presión de aorta, pues bueno, seguimos considerando 90 de sistólica a 140. Acuérdense aquí que, bueno, vamos a ver más adelante, las guías americanas ya dicen que 130, ¿verdad? Pero las europeas dicen que 140. Pues bueno, vamos a mantener 90 a 140 en presión aórtica, y de diástole 60-90, con una presión media de 70 a 100. Lo que importa en un paciente crítico es, a veces, es más bien la presión media. No me importa tanto la presión sistólico-diastólica. De hecho, los dispositivos intraarteriales pues miden esa presión, ¿no? Sístole, diástole y media. Y la presión capilar pulmonar, otra vez, aquí está de 1 a 10. ¿Verdad? Muy bien, entonces esta es la tabla que les recomiendo que se aprendan, ¿verdad? Bueno, aquí está otra imagen, en este caso, pues bueno, simplemente para representar que la sangre que va de los pulmones hacia el lado izquierdo del corazón, pues viene sangre oxigenada. La sangre que va del ventrículo derecho a los pulmones es la sangre con CO2, ¿verdad? Y bueno, aquí da algunas presiones también, pero no quiero hacerlos bolas, como dijera alguien por ahí, no nos hagamos bolas, aprendan esa tablita, ¿eh? Esa tablita es la que va a venir en el examen, pues. Entonces,
Cuando disminuye el oxígeno alveolar, pues obviamente las células epiteliales alveolares se vuelven hipóxicas. Cuando el oxígeno, la presión de oxígeno es de menos de 73, pues esto produce vasoconstricción, lo cual aumenta las resistencias vasculares y se redistribuye el flujo a lugares donde es más eficaz el intercambio, que es lo que nos representa en la imagen que les puse ahí sobrepuesta. Arriba es una condición de oxígeno normal, acá abajo es hipoxia. Entonces, cuando hay hipoxia, los alvéolos en donde hay menos o menos insuflados, ¿verdad? Se vasoconstriñen, insuflados, y se dirigen hacia los lugares donde hay mayor intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, eso sucede en las zonas de West. Les decía que en condiciones normales dijimos que en la zona 1 no había flujo, porque la presión alveolar es mayor que la capilar, ¿verdad? Entonces, la primera imagen radiológica en un paciente con congestión pulmonar, ya traduciendo esto a la clínica, que es para lo que les quiero dar a entender, pues, por qué es importante la fisiología, pues porque lo utilizamos obviamente en la clínica. Al existir congestión pulmonar, edema intersticial en las partes de abajo, pues entonces viene esta redistribución del flujo hacia las zonas más aereadas, que son las de arriba de los pulmones, las zonas por pura gravedad, las zonas superiores del pulmón, pues son las más aereadas. Y dijimos que en la zona 1 de West, la zona 1 es presión alveolar mayor que la capilar. Pero cuando hay edema intersticial, el edema intersticial comprime el flujo hacia las bases, se presionan los vasos pulmonares, y entonces la sangre busca dónde hacer su intercambio gaseoso y se va hacia la zona 1. Entonces, a esto se le llama, en la radiografía, esto se le llama redistribución de flujo. Entonces, cuando vemos en una radiografía que hay el mismo flujo abajo que arriba, normalmente hay más flujo abajo, por gravedad simplemente, ¿verdad? Hay más flujo en la zona 3, en la zona 1. Cuando vemos el mismo flujo en ambas zonas, quiere decir que se está redistribuyendo el flujo y hay edema intersticial, ¿verdad? Entonces, esa es la traducción clínica de esta situación de hipoxia, ¿verdad? La redistribución del flujo, porque la sangre busca donde hay más oxígeno, entonces se va a las zonas mejor aereadas, que son las de la zona 1 de West, y el flujo se invierte. Otra vez aquí está pues, un esquema con las diferentes presiones. No vamos a insistir, ya dije cuáles son las que quiero que tengan, ¿verdad? Y bueno, existen 3 principios básicos que rigen todas las funciones del sistema circulatorio. El primero es que la velocidad del flujo en cada tejido se controla con mucha precisión en relación con las necesidades de ese tejido, ¿verdad? Y acuérdense que pues, se hace a través de los esfínteres precapilares. Un tejido muy activo pues, requiere de mayor cantidad de nutrientes y por lo tanto requiere de un incremento en el flujo sanguíneo. La microvasculatura se contrae y se dilata a través de los esfínteres precapilares de acuerdo a estas diferentes necesidades. El segundo es que el gasto cardíaco se controla por la suma de todos los flujos tisulares locales. Existen órganos con un sistema de control de flujo, como es el cerebro, el propio corazón, ¿verdad? Y, bueno, el corazón actúa automáticamente según las necesidades de los tejidos.
Y el tercer punto es que en general la presión arterial se controla independientemente a través del control del flujo local o mediante control del gasto cardíaco. Aumenta la fuerza de bombeo del corazón, provocan la contracción de grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón, existe constricción general de las arteriolas y pues el riñón también tiene una participación muy importante en este punto. Y bueno, tenemos que hay una interrelación entre presión, flujo y resistencia. Esta es la ley de Ohms, que nos dice que el flujo sanguíneo está determinado por dos factores: la diferencia de presión entre dos puntos, directamente proporcional a la diferencia de presión en dos puntos, e inversamente proporcional a la resistencia. Esa es la ley de Ohms que rige el flujo sanguíneo. Y bueno, el flujo sanguíneo pues es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Se puede dar en milímetros por minuto, litros por minuto o mililitros por segundo. El flujo sanguíneo de toda la circulación en reposo es de 5,000 mililitros por minuto. Y bueno, pues este es un principio también que nos sirve para el flujo ultrasónico Doppler, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Existen diferentes tipos de flujo: laminar o turbulento. El laminar es aerodinámico, hay equilibrio, es liso, es largo, y el turbulento se genera por una obstrucción, da giros bruscos y generalmente es provocado por superficies rugosas. Y ahí tenemos abajo el ejemplo, ¿no? El flujo laminar del medio y el turbulento es el de abajo. Y bueno, pues esos son conceptos, como les digo, son conceptos generales de fisiología que ya desde la prepa, pues, se ve. Entonces, bueno, la presión sanguínea mide la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso y puede darse tanto en milímetros de mercurio como en centímetros de agua, ¿verdad? Se determina mediante un manómetro o bien mediante transductores de presión eléctricos que registran los cambios de presión de una manera rápida, como a los que conectamos ese catéter de Swan-Ganz que ya les platiqué, ¿verdad? Son transductores de presión que me van diciendo en el momento, van determinando la presión de la punta. Bueno. Entonces, la presión sanguínea se mide la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Decimos que se puede dar en milímetros de mercurio, centímetros de mercurio, se mide con un manómetro, un transductor de presión. La resistencia al flujo es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso. Y esta pues no se puede medir por medios directos. Hay una fórmula, ¿verdad? Que nos permite medir la resistencia, diferencia de presión entre flujo. También medimos las resistencias periféricas cuando hacemos determinación. El catéter de Swan-Ganz, aparte de medir las presiones, me permite tomar una muestra de sangre venosa mezclada, que junto con una muestra de sangre periférica arterial, me permite, mediante una fórmula,
determinando el contenido de oxígeno, tanto arterial como venoso mezclado, calcular el gasto cardíaco. Si bien ahorita ya hay computadoras de gasto cardíaco, metemos 10, 20 mililitros de agua helada a ese catéter, la computadora detecta el cambio de temperatura entre el ingreso y los cambios de temperatura que sufre esa muestra de líquido que administramos, y hace el cálculo del gasto cardíaco. Pero bueno, se puede hacer con una fórmula tomando muestras de sangre arterial periférica y sangre venosa mezclada, que es la que tomamos de la punta del catéter de Swan-Ganz. Más mezclada no puede ser la de los capilares pulmonares. Entonces, bueno, la ley de Poiseuille nos dice que pequeños cambios en el diámetro de un vaso provocan cambios enormes en su capacidad de conducir sangre. Y vean cómo de un diámetro de 1 mililitro por minuto, a uno de 4, 256 mililitros por minuto. O sea, un cambio pequeño en el diámetro provoca un cambio enorme en la capacidad de conducción. Entonces dice que la diferencia de presión, el flujo es igual a la diferencia de presión por radio a la 4 entre la viscosidad, 8 por viscosidad y longitud. Bueno, pues algo acerca de lo que es la presión arterial desde el punto de vista fisiológico. Bueno, todo esto, como les digo, esto ya es muy sabido por ustedes. La presión arterial tiene dos componentes, sistólica y diastólica. La sistólica pues corresponde al valor máximo, ¿verdad?, de la tensión en sístole cuando el corazón late, y es el efecto de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los vasos. La diastólica, que corresponde al valor inferior de las dos cifras de presión, es cuando el corazón está en diástole, o es decir, entre un latido cardíaco y otro, ¿verdad? Y esta depende de las resistencias vasculares periféricas. Entonces, la determinante de la presión arterial diastólica son las resistencias vasculares periféricas. Y obviamente, pues, tiene que ver la distensibilidad de la pared de las arterias. Cuando se expresa la tensión arterial, pues se escriben dos números separados, ¿verdad?, por un guión, donde el primero es la sistólica, el segundo la diastólica. Ya les dije también que existe la presión media, que si bien se puede hacer con un cálculo muy sencillo, pues también los dispositivos electrónicos la miden directamente, ¿verdad? Cuando tenemos un catéter Swan-Ganz, pues la computadora nos da la presión media también. La presión media, pues bueno, les decía, no tenemos computadora de gasto, pues hay que sacarla, ¿no? Se obtiene sumando la presión diastólica más un tercio de la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Y aquí está pues el procedimiento desarrollado para que lo hagan y lo entiendan de manera muy didáctica, ¿verdad? Entonces, la presión arterial depende de diferentes factores. Obviamente, el volumen de eyección, que es el volumen de sangre que expulsa cada ventrículo o el ventrículo izquierdo durante la sístole en cada latido. Si este aumenta, la presión arterial se va a ver afectada con un aumento en sus valores, y si disminuye, pues también la presión arterial disminuye. El otro factor es la distensibilidad de las arterias, que es la capacidad de aumentar el diámetro, ¿verdad?, sobre todo el de la aorta y de las grandes arterias cuando reciben el volumen sistólico de eyección. La resistencia vascular es la fuerza que se opone al flujo al disminuir el diámetro, sobre todo de las arteriolas, y está controlada por el sistema nervioso autónomo.
un aumento de la resistencia periférica, pues aumentará la presión de las arterias y viceversa, ¿verdad? Y es parte de lo que medimos cuando hacemos un monitoreo hemodinámico en la unidad de cuidados intensivos. Medimos resistencias periféricas. Si están muy elevadas, pues obviamente eso me permite saber que tengo que bajarlas para favorecer la contracción del corazón, disminuyendo resistencias periféricas y obviamente mejorar el gasto cardíaco. La volemia, pues obviamente también el volumen de sangre de todo el aparato circulatorio, en eso consiste la volemia, y igualmente si hay un aumento o disminución, pues se provoca lo que es la hipervolemia o la hipovolemia. Entonces el gasto cardíaco está determinado por la cantidad de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo, es decir, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Eso es el gasto cardíaco. Obviamente, pues es en un minuto, ¿verdad? Frecuencia cardíaca en un minuto. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencias periféricas. Y bueno, ya esto también ya lo saben, la presión arterial se mide en mililitros de mercurio. Aquí nuevamente las cifras pues van a estar cambiando cada 5 años, que es cuando se hacen las revisiones de las guías de manejo de la presión arterial. Así que bueno, esto puede estar variando. Ahorita acuérdense nada más con las guías de la American Heart, 130-80 es el límite superior normal. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que son más aplicables a mi juicio, y al de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología, sigue siendo 140-90, ¿verdad? Eso lo vamos a volver a ver cuando veamos los temas de hipertensión arterial. Aquí, bueno, más que nada, nos dice cuál es la diferencia entre presión y tensión. Normalmente decimos presión. Si fuéramos muy puristas, pues diríamos que está mal dicho, ¿verdad? Pero, pues bueno, son cuestiones de terminología nada más y no nos metemos tanto en eso. Bueno, vamos a acelerarlo un poquito. Ya dijimos lo del volumen, ya lo definimos. Bueno, aquí sí es muy importante. Volumen latido es la diferencia entre el volumen de sangre que llena inicialmente al ventrículo en diástole o dilatado y el volumen remanente, ¿verdad? Dentro del mismo, después de su contracción. Ese es el volumen latido. No se confundan, volumen latido. Y gasto cardíaco es diferente. Y sobre todo, bueno, entre volumen latido y gasto cardíaco hay una sola diferencia. Ahorita vamos a ver las 3 determinantes principales del volumen latido. ¿Verdad? Aquí es donde viene la diferencia. Las determinantes principales del volumen latido son precarga, poscarga y contractilidad. Y las del gasto cardíaco, ¿cuál falta? ¿Qué de concepto? Falta que dijimos que era en relación a tiempo, ¿verdad? Entonces, gasto cardíaco es en relación al tiempo. Esa es la frecuencia cardíaca por minuto, es la otra determinante, no del volumen latido. El volumen latido solo es un latido, ¿verdad? Del gasto cardíaco, que ahí sí es por minuto, mililitros por metro cuadrado, por minuto. Bueno, mililitros por minuto, gasto cardíaco. Índice cardíaco ya es cuando lo dividimos entre la superficie corporal y determinamos qué es lo que usamos más, ¿verdad? El índice, para igualar todos los diferentes pesos de los pacientes, pues lo mejor sacamos el índice cardíaco. Entonces, las determinantes del volumen latido son 3. Son 4, ¿verdad? Porque es la frecuencia cardíaca. Aquí falta la frecuencia cardíaca. Esa no determina el volumen latido. Estrictamente, podríamos decir, pero
Bueno, ya nos meteríamos en otras cosas, porque a mayor frecuencia también hay un fenómeno que a mayor frecuencia, mayor contractilidad, ¿verdad? Sí va a determinar también volumen cardíaco, pero bueno, estrictamente aquí estamos hablando de un solo latido. Cuando decimos volumen por minuto, frecuencia, en donde incluimos a la frecuencia cardíaca. Y bueno, aquí nos menciona las diferentes maneras de determinar el gasto cardíaco, ya se las dije, ¿verdad? Con el catéter Swan-Ganz, tomamos una muestra de sangre venosa mezclada y una de sangre arterial periférica y utilizamos una fórmula y la otra es que pues administremos una determinada cantidad de agua helada. Aquí viene la explicación, pero bueno, ya más o menos les dije de qué manera se calcula el gasto cardíaco. El volumen sistólico normal es de 60 a 100 mililitros. Acuérdense, este es un puro latido. Ahí no es minuto ni nada, ¿verdad? Volumen sistólico o volumen latido, 60 a 100 mililitros. Y el gasto cardíaco, de 4 a 8 litros por minuto. Aquí sí entra ya la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que hacemos es lo que nos dice aquí. Obviamente tiene una relación muy estrecha con la superficie corporal, entonces no me interesa mucho el gasto, me interesa el índice cardíaco, que es el que utilizamos en las fórmulas, que utilizamos en los diferentes criterios para determinar si el paciente está en diferente estado de insuficiencia cardíaca. Utilizamos el índice cardíaco, que es gasto cardíaco entre superficie corporal. Y aquí les vuelvo a decir, igual que la presión capilar pulmonar, en un paciente infartado, el límite inferior no es 2.6, el margen normal es 2.6 a 3.4 de índice cardíaco, pero en un paciente infartado, pues ya con que me dé 2.2, ya estoy más que, de ahí para arriba ya estoy más que satisfecho, ¿verdad? Cuando estoy manejando un paciente con un infarto de miocardio que está haciendo insuficiencia cardíaca. Si no me da más de 2.2, pues entonces me voy a ver qué presión capilar tiene. Si tiene 10 de presión capilar, ¿cuál les dije que era la adecuada en un infartado? 18, entonces le voy a meter volumen. Si tiene 25 de capilar, pues me tengo que meter diurético. Entonces, para eso me sirve hacer todas estas mediciones, para saber cuál es la terapéutica más adecuada dependiendo de la clase funcional del paciente infartado. Eso lo vamos a ver cuando veamos lo de infarto. Cómo hay diferentes de clase funcional, clínicas, radiológicas, hemodinámicas. Obviamente, pues esta es la hemodinámica. Y bueno, es lo que ya les dije. Se toman las muestras de sangre venosa, las de sangre arterial. Se hace el cálculo con el principio de Fick, o bien con la curva de dilución, que es la que se administra agua helada de temperatura, y al tiempo que tarda en detectarse ese bolo de agua helada que administramos, pues la computadora hace el cálculo de eso, ¿verdad? Y una vez calculado el gasto cardíaco, me calculo las resistencias vasculares sistémicas. La resistencia vascular sistémica es presión arterial media menos presión de aurícula derecha o presión venosa central. Es equivalente. Cuando colocamos un catéter venoso central, estamos midiendo la presión de cava superior o la de aurícula derecha.
Presión arterial media menos presión de aurícula derecha entre gasto cardíaco por 79.9. ¿Para qué me sirve esto? Pues en un paciente en estado de choque, si tiene las resistencias vasculares muy elevadas, pues ahí me está diciendo que tengo que administrarle un vasodilatador para relajar las arteriolas periféricas y disminuir las resistencias y mejorar al disminuir la fuerza que se opone a la contracción del ventrículo, pues obviamente que voy a mejorar la función ventricular y el gasto cardíaco. Entonces, bueno, todos estos son elementos que tienen que ver con el gasto cardíaco. Acuérdense, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, precarga, poscarga, y en este caso, si es gasto cardíaco, entonces sí entra frecuencia cardíaca, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, esto ya lo vimos también. La precarga nada más sí es importante que lo comentemos. La precarga es la tensión pasiva en la pared del ventrículo al momento de iniciarse, o sea, al final de la diástole y en el momento en que se va a iniciar la contracción. Esa es la precarga. Está determinada por el volumen diastólico final. O sea que la precarga es volumen. Y la poscarga, pues es la tensión contra la que se contrae el ventrículo, o sea, la resistencia es prácticamente el equivalente a resistencias periféricas desde el punto de vista objetivo, de lo que medimos. Y bueno, son factores que modifican la poscarga, una complianza arterial disminuida, pues unas arterias duras, por decirlo así, entre comillas, ¿no? La resistencia periférica aumentada, el reflejo de la onda de pulso aumentada y el volumen de fin de la sístole también aumentado. La contractilidad se refiere a la capacidad contráctil, es decir, la capacidad de acortarse y de generar fuerza del músculo cardíaco. Y en este caso es independiente de las variables como la elongación inicial, poscarga, frecuencia cardíaca, etcétera. Es la pura contractilidad nada más. Es complicado medirla. En la clínica lo hacemos midiendo mediante un ecocardiograma la fracción de expulsión. Y yo creo que sí es de fracción de expulsión, porque bueno, es el equivalente a medir la contractilidad. Muy importante que les diga que en el corazón no, la fracción de expulsión no puede ser el 100%, ¿verdad? O sea, siempre hay un remanente de sangre que queda después de una sístole, que es el volumen sistólico final. Entonces, la fracción de expulsión normal del corazón, dependiendo de diferentes bibliografías, pero en términos generales es de 55%. Para cuando vean un reporte de un eco que diga 55%, no se imaginen que funciona a la mitad, ¿verdad? 55%. No, esa es la fracción de expulsión normal, de 55 para arriba. Otros dicen 50, bueno, dependiendo de las bibliografías, pero vamos a tomarlo como 55. Aquí el experto pues era el doctor Gómez, pero bueno. Por eso no les quise pasar la que tengo yo preparada de eco, porque me falta actualizarla, ¿verdad? Ya no pensé que la iba a dar yo, pero bueno. Vamos a darle un poquito de tiempo. Entonces, bueno, hay dos variables fundamentales en el funcionamiento del sistema circulatorio. Ya dijimos la resistencia
al flujo, que es la poscarga, y la relación continente-contenido, que básicamente, fisiológicamente hablando, pues es la precarga. Vámonos a ya retorno venoso, pues también tiene un papel muy importante. Las funciones de la circulación pulmonar, pues actualmente ya son, pues se han incrementado de manera muy importante, de acuerdo a